¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pequeñas Islas, el programa de conversación de La Encerrona. Hoy domingo estamos con Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos, experta en movilidad, y con ella vamos a hablar de un montón de temas que han salido a raíz de la pandemia, de la cuarentena y del cambio de nuestras vidas en estos días. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias a ti. Yo quería aprovechar con algo y empezar con algo práctico, que es los domingos. Los domingos no hay carros en Lima, entiendo que en algunas otras ciudades tampoco, y eso es una medida polémica para algunos, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, su libertad para sacar el carro, en fin. El gobierno no explica las lógicas de sus decisiones, pero ¿cuál crees tú que es la lógica detrás de estos domingos sin carros? Sí, es una pena en realidad que no se explique las razones, porque justamente la pandemia nos ha traído como un montón de retos, pero también algunas oportunidades. Y la mayor oportunidad que vemos tiene que estar justamente vinculada a a la manera en la que nos movemos, a la forma como se está distribuido el espacio público y en general cómo entendemos las ciudades. Y ahí es donde un domingo sin autos o un día sin autos es justamente una suerte de mensaje en favor de estas políticas de movilidad sostenible que se han visto forzados a implementar, aunque no necesariamente creyeran en la razón de fondo de las ventajas, ¿no? Lo han hecho más por como atención de la emergencia y menos por convencimiento real de que hay que apostar por una movilidad sostenible. Y por eso es que yo encuentro que hay como esta contradicción entre la promoción de algunas medidas, pero en realidad no haya pues una explicación concreta, ¿no? Como bien te preguntabas tú. ¿Y cuál? O sea, yo entiendo, o imaginamos todos, porque como no dicen nada, imaginamos todo que tiene que ver con que quieren limitar el desplazamiento de la gente a ver a su familia, por ejemplo, y para que no hayan reuniones familiares o de amigos. Pero eso realmente a cuánta gente afecta, porque entiendo que hay muy poca gente que tenga un carro particular. Sí, justamente, creo que más va de la mano de unas razones más epidemiológicas, en el sentido de tener espacios más de descanso, entre comillas, de los contagios, teniendo en cuenta que es un domingo en el que, claro, no habría trabajo, no habría, o sea, las interacciones acaban siendo menores y menos aún también si es que prohíbes la movilidad particular. Pero como bien dices, vehículos particulares solo tienen algunos pocos, ¿no? Y eso es algo histórico. O sea, la mayoría de ciudades en general tienen patrones de movilidad donde la mayor cantidad de gente se mueve en transporte público, que no está prohibido los domingos, ¿no? Entonces, estás restringiendo la movilidad de pronto para evitar desplazamientos más largos y para evitar justamente como la fuga de un grupo de personas de las ciudades a otras zonas de cercanas, potencialmente, ¿no? Pero no es en realidad una medida que pareciera tener mucho sentido porque no llega a ser una restricción real, ¿no? La gente igual puede, claro, caminar, montar bicicleta y también puedes subirte a un bus o a un taxi si es que lo quieres para moverte. Claro, y entonces, pero, o sea, se reduce la movilidad sin los carros, o sea, digamos que tiene razón la gente que está a favor de los carros, es decir, si del carro particular se reduce la movilidad de la gente, o sea, hay un importante desplazamiento de, de gente usando este tipo de A ver, movilidad. el vehículo particular, el vehículo privado, te permite desplazarte más distancias y con justamente más libertad, ¿no? A diferencia de que tener que subirte a un transporte público, que además no suele ocurrir que haya una transferencia entre dueños o usuarios de auto particular a transporte público. Esa es una transferencia de modos muy pequeña o muy rara, ¿no? Menos aún en contexto de pandemia, donde te sientes perfectamente seguro en tu burbuja del auto particular, ¿no? Y por eso más bien los reclamos en torno a por qué no puedo usar mi auto cuando yo en realidad estoy seguro y no me contagio porque no tengo contacto con nadie. Y Claro. ahí es donde entran más las necesidades de entender que estamos en un espacio como colectivo, ¿no? Y que
el movernos, aquellos que tienen auto, en auto particular, acaba ocupando espacio en las calles y generando una serie de externalidades que van a afectar a los más vulnerables, que son los que están viajando. ¿Y cuáles son esas externalidades? A ver, digamos, pre-pandemia hay un montón de malos, o sea, de problemas que se generan a partir del uso excesivo del auto particular, ¿no? Temas vinculados a temas ambientales, congestión y tráfico, por lo tanto pérdida de tiempo, riesgos de muertes o de heridos graves producto de siniestros viales. Pero el cliché, y digamos, yo creo que el sentido común de la mayoría de gente es que la culpa allí la tienen las combis, sobre todo, ¿no? Digamos que la culpa del tráfico es las combis, la culpa de los accidentes son las combis. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Sí, y no es tan cierto. O sea, es cierto que cuando hay un siniestro vial donde está involucrado un vehículo de mayor capacidad, ¿no? Un bus interprovincial o una Custero Combi, van a haber más víctimas porque hay más personas involucradas. Pero en realidad, cuando miramos la ocupación de la calle, en la calle vamos a ver principalmente vehículos particulares que llevan en promedio a 1.2 personas, o sea, no es que están trasladando mucha gente, por lo tanto es un traslado muy ineficiente, ¿no? Teniendo en cuenta el uso del espacio que ocupan. Pero al mismo tiempo generan también dificultades en cuanto al uso de vehículos particulares de otra manera, es decir, los famosos taxis colectivos que ocupan la calle constantemente, aunque trasladan, en términos de eficiencia ambiental, un poquito más de gente, ¿no? Y por otro lado tienes el uso de taxis. Tanto taxis formales como informales, ¿no? Y en ese escenario tienes también vehículos que están circulando y ocupando la calle. Entonces, los tres vehículos particulares, taxis colectivos, taxis en general y vehículos particulares, acumulan espacio y uso de la calle que generan, por lo tanto, congestión y tráfico. Las combis, los buses y el transporte público no tienen que ser acusados de generar congestión, porque justamente te están trasladando mucha gente, son quienes deberían tener prioridad en las calles, ¿no? En esta lógica de redistribución del espacio público, donde tengamos una sección vial, una pista, una calle amplia, necesitamos pensar que tenemos que ganar espacio. ¿Y a quién le tenemos que quitar espacio? Pues al auto particular. Por lo tanto, hay que darle un carril exclusivo a los vehículos de transporte público, hay que colocar ahí donde hay espacio, donde sean necesarios ciclovías, mejor si son segregadas, y hay que además ocupar espacio para ampliar veredas. Claro, pero allí te podrían decir, por ejemplo, que ahora mismo un carro particular es la forma de desplazamiento más segura a nivel de contagio, porque yo me subo a mi carro, ¿no? Subo mi luna y ya está, no tengo que preocuparme por nada. En cambio, me subo a una combi y me contagio. Sí, por supuesto, pero el asunto no es si tú tienes la posibilidad de poder cambiar de modo. O sea, tú teniendo un auto tienes justamente ese privilegio, pero la gran mayoría de gente no tiene ese privilegio. O sea, tienen sí o sí que utilizar transporte público. Entonces tenemos que ofrecerle a los miles de usuarios del transporte público de cada día fluidez en su recorrido. Y para darle fluidez en su recorrido hay que ofrecerles carriles segregados y al mismo tiempo restringir la ocupación de la calle por parte de vehículos particulares que a su vez generan tráfico para mover, en este caso, por ejemplo, un bus que está llevando 30 personas, 40, dependiendo de la capacidad, versus el auto en el que vas tú sentado manejando. Claro, pero allí, por ejemplo, entra digamos, en juego la otra cosa de que casi parece que estuviéramos hablando de un transporte público realmente público, ¿no? Es decir... Decente. Claro, ¿no? Y además realmente público, es decir, ahorita lo que tenemos, entiendo, corrígeme si me equivoco, tú eres la experta, entiendo que lo que tenemos es en realidad un montón de privados que han tomado las calles, o sea, esas combis no responden a ninguna regulación del Estado realmente, ¿no? Y acá tenemos un problema importante, ¿no? O sea, hace 30 años se liberaliza el transporte público para que cualquier persona con un vehículo de 3 ruedas o más pueda dar el servicio de transporte de pasajeros. Eso genera un modelo que ocurrió en muchos países de América Latina, que es el modelo llamado comisionista afiliado. Es decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso así, sí, pero como para bruto? ¿Cómo funciona? Acá hay 3 actores al menos, ¿vale? Hay alguien que es dueño de la ruta. Entonces son los transportistas, ¿no? El señor que es dueño de Orión, digamos, o dueño de cualquiera de las empresas. Esta persona que es dueña de la ruta alquila cupos a los propietarios de las unidades. Entonces, todos los días, un dueño de una unidad puede ser dueño de varias unidades, le pagas un alquiler
por usar y prestar afiliado a esa ruta, ¿vale? Ya. Y a su vez, tú, propietario de de un bus, de una combi, alquilas tu auto a un conductor con su propio cobrador. A veces el cobrador es parte del propietario para controlar el tema del costo, ¿no? Ajá. Del pasaje. Entonces, este esquema en el que tienes... Solamente para recapitular, son 3 niveles. O sea, el primero, lo que está más arriba, por ejemplo, Orión, dices tú, ¿no? Es un caso típico. Es el dueño de la ruta. ¿Qué significa ser el dueño de la ruta? Sí, es aquel que tiene el permiso, o sea, la licencia de uso de ruta que ha sido entregada por la municipalidad para que esta empresa preste el servicio de transporte. Pero no es Ajá. una empresa que se encarga oficialmente de todo el servicio. Terceriza ¿no? Porque alquila el cupo al dueño del vehículo y a su vez alquila al chofer conductor. Digamos que yo tengo una ruta que me dio la municipalidad en 1998 ¿Ves? Claro. digamos, y luego lo que hago yo es le cobro a alguien que es dueño de una combi, o sea, o es el dueño de varias combis. Pueden ser dueños de varias combis. Y esos a su vez se la alquilan al chofer, digamos, que es el que Así maneja. es. Entonces, ¿qué cosa hace el chofer que maneja? Que aquí sí es la víctima, ojo, ¿eh? El chofer que maneja tiene que trabajar 14, 15, 12, 16 horas para poder pagar el costo del alquiler, ¿Ya? que a su vez involucra el costo de la afiliación a la ruta, ¿no? Porque te alquilas, Claro, porque está pagas en los el dos. tercer nivel. Así es. Ajá. Pagan además sus costos de operación, gasolina, gastos cualquiera, incluyendo coimas ahí en el medio, que también están. Y además tiene que sacar su tarifa diaria, ¿no? O sea, su jornada y la jornada del cobrador. Por lo tanto, tiene que hacer varias vueltas, ellos llaman vueltas a los recorridos, ¿no? Entonces, Ajá. dependiendo de cuántas vueltas hagas, pueden ser 3, 4, dependerá pues la ruta, tú puedes ganar más. ¿Y eso qué genera? Genera lo que llamamos la guerra del centavo, o sea, el famoso correteo. Ese correteo que tú dices, pero esto es absurdo, ¿qué están ahí persiguiendo? Sí, claro, están tratando de ganar pasajeros, porque cada sol que meten es en verdad un sol que va a la bolsa del balance que van a tener al final del día. Y eso es todos los días. Entonces, durante todos los días, el dueño del propietario del vehículo, de la unidad, se mete al bolsillo sin hacer nada, más que haber comprado sus vehículos hace 25 años, una cantidad de plata al día. Y a su vez, el dueño de la ruta se mete todos los días o sea, ¿no? Multiplicado por la cantidad de unidades que estén, plata al bolsillo. ¿Y cómo es esto legal? ¿Cómo es posible que esto sea legal? O sea, digamos, para tener una ruta, tú legalmente no necesitas tener vehículos ni haber empadronado, no sé, a los choferes, una cosa así. O sea, sí, ¿no? Lo hacen, pero tienes dentro el sistema en el que gestionas de esta manera. O sea, tú como dueño de la ruta, en realidad no eres dueño de la flota, ni los choferes son tus trabajadores, ¿no? Claro. Que además en un modelo igual más formal seguramente también estarían en service, ¿no? Claro. Entonces, es un modelo muy, muy fácil y muy simple porque no tienes ninguna responsabilidad y por lo tanto ningún incentivo para hacer nada bien. El modelo lo que hace, por eso decía que los conductores acaban siendo víctimas, es poner toda la presión de la rentabilidad en el conductor, que mete el carro, choca, deja que la gente baje con el pie izquierdo cuando todavía no están bajando y se caen y se Porque golpean. lo que ellos quieren es que suba más gente y más rápido, digamos. Básicamente ese es el... Y por eso es que cuando hubo la cuarentena y se dijo que se iba a trabajar a menos porcentaje de aforo, y por lo tanto iban a salir menos unidades, los choferes no querían salir. Por más que el día que se activó la posibilidad de funcionar al 100%, no hubo flota suficiente y vimos esas zonas, esos paraderos súper llenos en Puente Piedra, donde por supuesto el culpable es el pasajero, porque que se aglomera, ¿no? Pero se aglomera ante qué? Ante la ausencia de unidades. ¿Por qué no hay unidades? Porque no van a cubrir los costos de operación. Entonces es como que le digas al señor de la bodega que por favor abra en la tienda todos los días, pero que va a ir a pérdida. Entonces dicen, no, pues mejor abro 2 días y concentro mis ventas, porque si no tengo que pagarle pues a todos, ¿no? Claro, ¿y cuál es la solución? O sea, el modelo alternativo, ¿cuál es? Porque claro, tú en Europa se ve, ¿no? O sea, es bien loco el bus y te dice, el siguiente bus llega a las 15:33 y llega a las 15:33 y porque esos choferes, entiendo,
les da lo mismo cuántos pasajeros tienen y cuánta gente sube, o sea, mientras cubran su día, ya está, ganan un sueldo fijo. Sí, pero tienen ojo indicadores de eficiencia, indicadores también de una serie de otras cosas para medir justamente que tampoco se la pasen sin parar, ¿no? Porque si no, pues Claro, acá en la viveza, pues no paras nunca y no recoges a nadie. O sea, claro. tienen unos indicadores de control bien rigurosos que van de la mano no solo de cuántas vueltas das o cuántos kilómetros recorres o cuántos pasajeros levantas, sino en términos de calidad, de eficiencia, etcétera, ¿no? Entonces tienes un Claro, montón pero de no están indicadores compitiendo completos. entre ellos, quiero decir, al No, para contrario, les nada. conviene que haya un Una espacio, rotación, claro, una exacto, rotación. porque acá para lo que tú hablabas es la predictibilidad, ¿no? Que es la predictibilidad del viaje, que es algo que para nosotros suena tan lejano y que cuando lo pedimos nos dicen, bueno, hay que resolver primero todo lo anterior antes de pedir Claro, estas como comodidades, ¿no? claro. Pero uno puede tener predictibilidad cuando en la calle, el diseño de la vía y por lo tanto la organización de los vehículos está correctamente ordenada, ¿no? Y Ujú. ese correctamente ordenada implica que los flujos de movimiento de vehículos, cualesquiera que estos sean, estén en sincronía y te permitan llegar a tiempo a tu destino, ¿no? O sea, las personas no tenemos que llegar rápido a nuestro destino, tenemos que llegar a tiempo, ¿no? Y ese a tiempo implica justamente trasladarnos en contextos donde no haya congestión, donde los vehículos, los buses puedan tener en algunos casos el carril segregado, etcétera, ¿no? Claro. Entonces ahí logras ver eso. Pero yo iría todavía más allá. Yo creo que con la cuarentena nos hemos, o sea, en la normalidad, digamos, previa, Ujú. nos habíamos acostumbrado que viajar apretados estaba bien. O sea, Claro, es lo que es. Aquí y en todos lados, ¿no? O sea, hay que ir apretados, total, no, si no, no dan los números, ¿no? claro. Y ahí es donde estaba este tema que es bien importante sobre cómo entendemos el transporte público. Y por mucho tiempo, pues tú me decías, ¿cómo es posible que el gobierno permita que esto pase, no? No hemos entendido el transporte público como un servicio esencial, ¿no? O sea, si no tenemos agua, ¿no? O sea, Claro. de hecho, las empresas no te cobran por el agua, te cobran por el servicio de entrega del agua a tu casa, ¿no? O sea, el alcantarillado y Claro. que abres el grifo y sale el agua. Pero el agua no se vende. En el caso del transporte, si nosotros no nos pudiéramos mover, no podría funcionar nada. De hecho, nos hemos caído en la economía tanto justamente por el parón económico, o sea, por el parón de movilidad que implicaba que no se Claro. trabajara, ¿no? O sea, quédate en tu casa, no vas a la fábrica, no produces, no vendes, ¿no? Etcétera. Entonces, la movilidad, el movernos, es no solamente un derecho, sino una necesidad esencial. Cuando se conforma la ATU, se logra incorporar ahí en una de esas disposiciones finales, o transitorias, o complementarias, perdón, que el transporte público es un servicio público esencial. Y eso significa, es muy importante porque va a poder permitir que el gobierno haga transferencia de dinero para mejorar el servicio. Pero todavía no terminan de darse cuenta, el MEF en general, de la importancia de un sistema de transporte de calidad, que ahora requiere doble inversión, ¿no? La inversión para ponernos pues a lo Claro. mínimo indispensable y la inversión para que seamos seguros en contextos de Claro. cuarentena. Antes de hablar de la A tuya, que estábamos hablando de ir apretados, ya, ok, digamos que este nivel de informalidad de la combi, ¿no? De los 3 niveles, ya lo entiendo. Lo que no entiendo es el metropolitano. El metropolitano supuestamente es todo lo contrario a lo que tú planteas, ¿no? Está regulado desde el Estado, son empresas privadas que tienen a los choferes, tengo entendido, en planilla y cosas por el estilo, y sin embargo sigue siendo horrible, ¿no? Y la gente sigue yendo a piñada, y además los señores del metropolitano se quejan de que no hacen plata, de que están perdiendo a plata y entonces están chantajeando todo el rato a la municipalidad. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué se hizo mal? ¿Por qué de pronto, cómo puede ser que estos que llevan a la gente como atunes se sigan quejando de que están perdiendo plata? Sí, a ver, el Metropolitano tiene todavía, o sea, tiene 10 años funcionando ya, pero está en una fase de preoperación. ¿Qué significa eso? Eso es Sí, loquísimo. Explícalo, por favor. o sea, efectivamente no ha empezado el servicio. O sea, estos señores tienen un periodo de concesión de, no recuerdo ahorita, 20 años, pongamos, que va a empezar recién cuando empecemos a tener el día 1 de la operación. Ahorita está en una fase de preoperación, que uno pues pensaría que es algo razonable, no sé, pues de 6 meses, un año, no tengo idea, algo como está probando. ¿Qué ha pasado? Que cuando uno organiza el sistema de la concesión, se hacen unos cálculos y unas proyecciones en función de la demanda
y en función de eso tú tienes una fórmula de ingresos. Los ingresos vienen de varias partes y uno de los ingresos es el cobro de pasajes, ¿vale? El modelo que tiene es que, bueno, también puedes meter plata por publicidad, que es marginal, o por transferencias del Estado, que también en otros modelos funciona también, etcétera. Tú ya tienes ahí Casi mil siempre estos cosas. modelos están subsidiados, ¿no? O sea, casi Siempre, nunca, siempre. sí, Yo te siempre, ¿no? digo, O sea, nunca, yo no te es negocio digo, realmente. no, no, yo te digo un modelo que funciona autosostenible. A ver si lo queremos copiar. ¿Cuál? Es el modelo de la combi asesina. Es el único que funciona autosostenible. Es más, está invertido porque el gobierno ha visto que hay medio pasaje para estudiantes, para Y escolares. la China, ¿no? Oye, China, No, pero además claro, bomberos, policías van gratis, ¿no claro, es claro. cierto? Todo eso, ¿quién lo paga? ¿Quién lo ¿Nadie? subsidia? El privado. O sea, el privado que es Orión. Ajá. Entonces, en un modelo de libre mercado, que es lo que ellos quieren, porque quieren que sea autosostenible, que el gobierno no ponga plata, es al revés. O sea, le pides que el subsidio lo pague el privado, como parte de sus condiciones. Es como que tú tengas nuevamente tu bodega y te vas a comprar tu gaseosa, pero si eres bombero te la tiene que dar gratis. No tendría sentido, ¿no? Es como que Claro. raro, ¿no? O sea, en todo caso se lo doy gratis porque tiene un bono y una tarjeta especial que el gobierno pues le da O estas sea, es una cosa beneficios. patriótica que hacen los dueños de las copias, digamos, de... Pareciera. O sea, tampoco pagan IGB, ojo, tienen ahí unas ventajas, ¿ya? Pero en ese mismo modelo, el metropolitano sí tiene unas fórmulas que han estado muy mal negociadas, donde necesitan el dinero de los pasajes para operar. Ahora, pero vámonos a un contexto prepandemia, ¿ok? Ajá. El contexto prepandemia y por qué siguen en preoperación el metropolitano tiene que ver porque el gobierno no ha cumplido con sus compromisos dentro de las condiciones para que esto opere. Por ejemplo, tenían que concluir el tramo, que concluyera el metropolitano hasta el punto final hacia el norte de Lima, que ahora ya se está priorizando en bueno, entiendo que hay un préstamo de una banca internacional para poder concluir este tramo, pero también implicaba retirar las rutas que competían con el metropolitano, para que la gente no se suba pues por 50 céntimos a la combi chiquita que va Eso en es la calle muy del loco, costado. ¿no? Yo me acuerdo cuando lanzaron el Metropolitano, creo que por un mes o menos, no hubo combis en Paseo de la República, ¿no? Arriba. Pero inmediatamente hubo una protesta, se presionó y Por ya está, supuesto. volvió, ¿no? Y no Uh tiene -huh. sentido. Claro, porque además creo que todavía están un montón de buses parados y me imagino ya malogrados y oxidados que llegaron para esa segunda fase de operación para cuando la demanda del metropolitano crezca, porque entonces tú lo que haces es transferir los viajes que iban en estos malas rutas, entre comillas, o rutas tradicionales al metropolitano. Y el metropolitano te ofrece una cantidad de servicios que tienen que gestionar y que eso lo hace transporte mejor o peor dependiendo del mes o lo que fuese. Y a su vez tienes los alimentadores, ¿no? Entonces tienes la troncal y los alimentadores. Entonces, ese modelo debiera ser un modelo que cargue o que lleve la mayor cantidad de viajes en esa zona de influencia, pero no es así. Y no es así por dos razones. Uno, por lo que te he mencionado en torno al tema de la preoperación, que no han terminado la ruta, que no han sacado las rutas complementarias, etc. Pero también porque el metropolitano no se da abasto siendo una sola ruta. Tiene que tener un sistema que complemente, porque claro, Ah, si tú vives en Callao, o sea, da igual, ¿no? O sea, claro. tienes que ir al centro de Lima, no te vas a subir al metropolitano, no tienes cómo Claro. llegar. Y ahí es donde entra el sistema de corredores complementarios y a su vez las continuaciones del metropolitano en el formato que quieras, sea un formato más estricto Ajá. o más flexible. Entonces déjame ver si entiendo. O sea, estos señores no hacen plata o no la suficiente que deberían para dentro de su contrato, ¿no? No porque no estén llenos, porque esas rutas siempre están llenas y están repletas de gente, sino porque tendría que ser su operación más grande, incluidos Claro, los complementarios. Y allí sí, digamos, entre comillas, satisfacerían su expectativa y allí sí estarían en equilibrio y se acabaría toda esta fase pre. ¿Eso claro, o es sea, más o menos? sí. Ahora, cuando en teoría llegas a la fase de operación, ya tienes todas las condiciones, tanto del privado como del Estado, para que operes y en teoría funciones bien. Claro, luego te puede aparecer una pandemia y tiene sentido que se diga, oigan, ojo, necesito salvataje, porque así como se salvan compañías no sé, telecomunicaciones o de aerolíneas, o sea, ¿por qué no salvar al transporte público? Y por eso
fíjate, a pesar de que la combi asesina es igual, es terriblemente mala, era necesario invertir en ella en el marco de un subsidio para garantizar que el servicio continúe, porque si no la gente no tiene cómo moverse. Pero ahí quizá el asunto está en entender que no necesariamente tendríamos que poder recurrir a modelos como de asociaciones público-privadas u otros para desarrollar el sistema de transporte, pero no se trata tampoco de que lo haga el Estado, o no necesariamente, ¿no? Pero lo que sí tiene que pasar es que la fórmula que opte el gobierno por tener para en adelante, tiene que el gobierno tener el control para no solamente la administración, la organización, pero el control de los datos que ahora no tiene, por ejemplo, saber dónde la gente se baja, cómo se baja, por qué se baja, a dónde va, el control en general del recaudo, ¿no? Y en ese sentido, usar poder pues tener los costos cubiertos con las fuentes de ingresos que se requieran para que el servicio que nos den sea bueno y ojalá no apretado, que eso ya les parece mucho pedir, ¿no? Claro. Y ¿y eso cómo engancha con, o sea, porque hay una cosa que, hay esta leyenda urbana que Castañeda hizo el Metropolitano básicamente agarrando un mapa, trazó una línea recta de aquí a acá, dijo ya hagan aquí y más o menos, entre otras cosas, terminó arruinando Barranco, pero un montón de otras cosas más, que se hizo sin ningún estudio técnico real de a cuánta gente iba a beneficiar o en fin. Eh, y eso me lleva al otro sistema de Lima, que es el tren eléctrico, el metro, ¿no? Que no parece tener ningún tipo de articulación ni nada, y que se había ofrecido una segunda línea para este año, para el 2020, y sin embargo ya, pues ya fue, o sea, eso creo que lo han bateado, no sé para cuándo lo han bateado, tú lo debes saber mejor que yo. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué pasó allí? ¿Tiene que ver una cosa con la otra? ¿Es parte de un solo sistema? ¿Cómo funciona todo esto? Ya, a ver, la leyenda urbana de Castañeda es efectivamente una leyenda, sí, para tus secciones de fake news, porque de hecho ese es un proyecto que venía del gobierno anterior, que es el gobierno de Andrade, o incluso más, y además venía con unos estudios hechos en su momento por un par de organizaciones de cooperación internacional, entre ellos, me parece que era el BID y el Banco Mundial, ahorita no recuerdo con claridad, el BID sí sé que de todas maneras. Entonces, estudios han habido, lo que pasa es que como la data que tenemos en nuestro país es totalmente completa, abierta y fantástica, o sea, no, tenemos problemas para justamente poder proyectar de manera correcta en general, ¿no? Entonces, cuando tienes un modelo de prospectiva donde tus bases de datos no son lo suficientemente sólidas, no tienes mucho, o sea, tu conclusión no va a ser tan definitiva. Dicho esto, y ahí es donde se marca el tema con la pregunta del metro. O sea, el sistema de transportes se llama sistema de transporte porque es un sistema, o sea, tiene varios elementos que conviven y que están vinculados y que son dependientes unos del otro. Si mueves por aquí, se jala por acá, etcétera. Y eso incluye a todos los modos de transporte, desde la caminata, ¿no? La bicicleta, el metro de Lima, el que maneja el auto y los paratransit, que son los medios tipo taxi colectivo u otros que son como sistemas paralelos, ¿ok? Todo tiene que estar ahí. Entonces no tiene ningún sentido que haya una oficina que se encarga del metro, otra oficina que se encarga de los autos, la policía que cobra las multas, ¿no? Entonces, se puede gestionarse de manera diferenciada, pero todo bajo un plan y una visión común, que eso es lo que nunca ha habido. Entonces, claro, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos ahorita que están priorizando un intercambio vial en Global Monitor, que es por donde va a pasar la línea 4 del metro y que es por donde vas a tener luego un corredor complementario, o sea, vas a consolidar el corredor rojo como corredor complementario. ¿Y esos son proyectos que se contradicen entre sí, digamos? Son proyectos que al momento que se están proyectando, se proyectan ambos, o sea, los tres, bajo las mismas premisas, que es el cálculo actual más la proyección de movimiento, pero no se toman en cuenta cómo va a afectar cuando se introduzca otro u otro, ¿no? Entonces, ahorita, pues, el global monitor dice, ya, yo quiero resolver el tráfico, porque hay tráfico ahí, toda la gente que viaja en auto particular, o los colectivos y los taxis en la zona hacen un montón de tráfico. ¿Cuántos de esos autos que están en ese momento haciendo tráfico podrán sí migrar a un buen sistema de transporte público o al metro? Un porcentaje importante, ¿vale? Porque el sistema estará, claro, hay que echarle agua bendita, mejor, ¿no? Entonces, cuando construyes el intercambio vial, el bypass o lo que fuese que sea, no vas a poder, o sea, tu solución no va a ser completa porque tienes otros elementos que van a afectar tu resultado.
Y por eso, cuando uno hace una obra vial, o en general, cuando uno hace algo vinculado al transporte, tiene que planificar por aquel elemento que beneficia a más gente y que tiene, a su vez, menos impacto, ¿no? Entonces, tú puedes gestionar el tráfico sin necesidad de hacer un bypass, sino generando, no sé, un mejor modelo de diseño de intersecciones, de calles o de semáforos, etcétera, ¿no? Que a su vez colocas un transporte público, no vas a tener los carros pues metiéndose uno tras otro, sino vas a tener algo ordenado, ¿no? Y con lo cual también descongestionas. Claro, pero y entonces entiendo yo que esta reforma que hubo, no sé, hace un mes, un poco menos, de la ATU, era supuestamente la idea para resolver estos problemas. Explícame un poco cómo es esto, qué pasó, de dónde salió esta reforma, cómo así esto que parece Sí. una buena idea logró hacerse, porque que es raro. Sí, a ver, el proceso del ATU demoró años, de años, ¿no? O sea, nosotros desde que trabajamos en el Cómo Vamos lo venimos escuchando y nos hemos sumado a varios procesos de conversación, de debate, etcétera. Pero en verdad nace, y es una pena porque es una muy buena idea, pero nace bajo la premisa de que lo otro no está funcionando. ¿Qué cosa es lo otro? Los municipios, pues, el municipio metropolitano y el municipio provincial de Callao. El Callao. Porque o sea, cuando un alcalde en un lado dice A, el otro dice Z, ¿no? Ah, vamos a eliminar, ya no vamos a permitir más taxis. Ah, no, pero acá vengan, señores, acá al Callao pueden venir, ¿no? Y entonces hay unas peleas y unas cosas ahí de la guerra, de la guerra entre, no sé, la lucha de tronos, que no permite que haya una planificación colectiva y conjunta, organizada y correcta, que nos permita tomar decisiones como ciudad y como personas también, ¿no? Entonces, como eso está mal, entonces se apuesta o sea, uno digamos que se tira la toalla, bueno, ya, no se van a poner nunca de acuerdo, bueno, ya, nunca vamos a tener planificación urbana sostenible pues a largo plazo. Ok, creemos una entidad que pueda suplir esas falencias. Y se crea el ATU, que es una muy buena idea, para efectos de justamente atender un problema que parece no ser podrás resolver nunca, que tiene que ver con esta articulación entre organizaciones y a su vez hacia dentro de los propios municipios. Y ahí es donde aparece la ATU. La ATU tenía varios modelos. Había un modelo que era un poco más como agresivo, ¿no? O sea, un modelo en el que tenía más fuerza, ¿no? Que podría implementar, que podría, o sea, tomaba el presupuesto y podía incluso hacer la obra. No es el caso. La ATU es una entidad más de planificación, de diseño, de lineamiento, de guía, y la implementación va a estar en manos de, en este caso, los municipios, un municipio metropolitano, municipios, por ejemplo, ahora que se han metido en bicicletas, municipios distritales. Y ese es un problema también, porque claro, la ATU recibe el encargo del transporte urbano, pero no recibe el encargo de la gestión vial de los autos particulares, ¿no? O sea que, Entonces, todo se mezcla de nuevo. claro, o sea que, digamos, lo que pasa es que yo pensaba o había entendido que esta ley a favor de las combis que sacaron esta semana, ¿no? Era una especie de respuesta ante a la supuesta, no sé, el supuesto reforzamiento de las facultades de la ATU. ¿No tiene nada que ver? ¿O sí? No, La ATU sí tiene que podría ver, haberse metido. sí. No, sí, por supuesto, porque la ATU va a administrar, en este caso, el sistema de reforma de buses, y por eso se le ha terminado de transferir las competencias del Metropolitano, y también ha recibido las competencias de la ATU, de la autoridad del tren eléctrico, ¿no? La ATE, La ATE. en su momento, ¿no? Entonces, ahora sí, él tiene control sobre el transporte, ¿vale? Lo que no puede hacer es, por ejemplo, crear una nueva vía o implementar, porque eso lo va a implementar. Sobre lo que ya está, tiene control. Entonces, va a ser una organización. Yo creí, y yo hubiese querido, que la ATU aproveche el contexto de cuarentena para hacer la reforma al 100%. Claro. ¿Vale? ¿Eso qué implicaba? Que el MEF comprara buses, que los empezaba a comprar la semana 2 de la cuarentena y llegaban 3 meses después, y hacías un reemplazo donde convocabas a los mismos conductores a que se sumen después de una capacitación, ¿no? Y seguramente algunos entrenamientos, a que gestionen y manejen un sistema de emergencia de transporte, ¿ok? Para que puedas atender la demanda sin los problemas de la guerra del centavo, ni de que no tienes operación. Pero eso no se ha hecho. Etcétera. No, eso no se hizo. Y al mismo tiempo puedes luego convocar ya la reforma del transporte, donde los transportistas que iban a pitear, pero que no iban a poder salir a la calle, aquellos buenos, pues puedan pasar y ser asimilados. Claro, pero regresemos a la ley de esta semana. O sea, lo que yo quiero entender es qué cosa iba a hacer la ATU que derivó que se sacara esta ley. ¿Y qué implica esta ley?
Claro, a ver, la ley implica que habían dos proyectos, ¿no? Pero uno ampliaba por 6 años y el otro por 10 años la asignación de rutas. O sea, es decir, tú, propietario de ruta, vas a tener tu derecho a usar tu ruta por 6 o 10 años más. Ahorita la ATU los tiene renovados por 6 meses. Ajá. Y la idea es que los pueda seguir renovando por 6 meses hasta que su sistema y su diseño de sistema y de concesión y tal esté listo. Porque tú necesitas seguir prestando el servicio. Ujú. Por eso, de nuevo, los conductores son las víctimas, porque claro, el paro lo convocan los transportistas propietarios de las rutas, pero sacan al ejército de conductores y las familias de Claro, los conductores y de los cobradores a ir a pelear y a tirarse la piedra o lo que fuese que sea. claro, y ellos están sentados en su casa. Bajo el miedo a que se queden sin empleo, que es un miedo totalmente razonable. ¿Ok? Los conductores no la van a tener tan mala. Va a pasar como pasó con el Metropolitano. Recibes un entrenamiento, empiezas a recibir dinero. Hay una anécdota incluso de una señora, una esposa de un conductor del Metropolitano, que va a tocar la puerta del Protransporte a confirmar si su esposo trabajaba ahí, porque ya no tenía plata diaria. O sea, el señor decía, no me están pagando quincenal, no tengo. Entonces la señora pensaba, pues no sé, que tendría otra esposa, otra familia, y que no tenía plata para ellos, ¿no? Pero claro, porque al momento que haces esas transiciones le cambias la vida a la gente, o sea, dejas de vivir de jornada a vivir en un modelo de quincena y por lo tanto eres sujeto de crédito y tienes un montón Te de vuelves beneficios. formal, sales del 70% de informalidad y te Así vuelves... es. Entonces, en ese escenario, los conductores que ahora manejan combis y buses Ujú. podrán ser asimilados a un sistema nuevo que además va a requerir conductores cada 5 horas. Antes trabajan 14, ¿no es cierto? Ahora, Ujú. por un tema de seguridad, haces turnos de 5 horas. 5 horas descansas, 5 horas para que no te duermas, para que no te Claro, estreses, para que no claro. te duele el cuello, lo que fuese que sea en términos de seguridad. Y a su vez debieras empezar a tener nuevas rutas y servicios, ¿no? Para justamente atender las necesidades de la gente de moverse, con lo cual vas a tener, además de, no es que es un conductor que se va a una ruta, es un Ujú. conductor que va a atender varios servicios, pero en una ruta que a su vez va a necesitar varios conductores, ¿no? Ajá. Entonces, vas a poder llevar un porcentaje importante de los conductores a trabajar al sistema. Y lo mismo con los choferes de colectivo. Los colectiveros también van a poder, cuando el sistema funcione, incorporarse al sistema en condiciones mejores. Cobradores, vamos a tener un problema, Ujú. porque el sistema no te da chance de meter cobradores, es un sistema automatizado, ¿no? O debiera ser. Con lo cual, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, tendrá que generar programas de reconversión. ¿Quién más se va a quedar sin chamba? Los que te alquilan los autos y los dueños de las rutas. Pero a mí, la verdad, Y los ellos no me dateros importan también. tanto. Sí, dateros, cobradores, a toda la economía más frágil hay que darle maneras de reconversión. Pero los que tienen el poder y la fuerza son los dueños de los buses y los dueños de las Y ellos rutas. también Y a van mí a la perder. verdad, ya ahorita para mí no me da nada de pena. Durante 30 años se han metido plata al bolsillo. Si no han podido ahorrar, o sea, Ya, pero la ley del Congreso de esta semana, ¿sí los favorece a ellos o no? claro, porque lo que hace es que se extiende el uso de su ruta y por lo tanto se mantiene el statu quo por los próximos 6 o 10 años, dependiendo cuál sea el proyecto de ley. Ya uno de los proyectos fue retirado, el del grupo Ajá. parlamentario fujimorista, pero el de Acción Popular todavía está Y para vigente. ponerme en plan abogado del diablo, ¿cuál es el argumento para sacar esa ley? El argumento, dentro de los argumentos que tienen está el hecho de que en 6 meses no tienen el tiempo para poder ser sujeto de crédito y renovar sus rutas. Pero bueno, han tenido 30 años. O sea, Claro. y no has sacado, o sea, si no has sido formal durante 3 años para ser sujeto de crédito, no vas a ser formal en 6 meses tampoco. ¿No? O sea, yo lo que creo es que hay una clara falta de voluntad de transformación por parte de los dueños de las rutas y de los propietarios de los vehículos, porque no les conviene cambiar el sistema. Es muy fácil estar sentado y recibir la plata. Claro. Y no tener ninguna responsabilidad ni ningún gasto asociado, ¿no? Tenemos preguntas del público. Dice Yosimar Mamani, dice, hola Marco, una consulta. Entonces, todo el desagrado de la gente hacia el Metropolitano estaba injustificado ahora que el Metropolitano ha estado pidiendo dinero para salir, ¿no? Siendo que este odio pasó más por algo moral y no técnico, como tú estás explicando. O sea, el Metropolitano, cuando Muñoz se vuelve vocero, el Metropolitano tiene razón, entonces. A ver, sí, sí y no. ¿Ya? Sí, porque efectivamente el servicio público tiene que ser garantizado. O sea, el servicio de transporte del metropolitano tiene que ser garantizado. Ujú. Y el modelo de operación que el Estado definió en su momento implica que un porcentaje importante de la operación viene del recaudo de pasajes, que es Ya. un Ese es el porcentaje contrato de sumamente importante. Castañeda, básicamente.
Sí, ahí hubo unas adendas y unas cosas complejas, pero es un modelo que se repite en muchos lados, porque la otra opción es que sean transferencias del gobierno nacional. Hay otras fórmulas intermedias, pero en realidad necesitas operar. Y la operación es mucho más caro que el pasaje que nosotros pagamos en cualquier lado. Si no hubiese subsidio para el metro o para el metropolitano, tendríamos que pagar, no sé, pues 12 soles o lo que Claro. fuese que sea. Entonces, esa diferencia está pagada por alguien, ¿no? Sea por nuestros impuestos con transferencias del gobierno o por otras fórmulas. A veces dicen, ay, pero que vendan publicidad. Vale, es un porcentaje chiquitito dentro de la torta de los potenciales Claro. ingresos, cualquier cosa de publicidad. Por eso las estaciones de metro, ¿no? Vienen con plataformas comerciales. Ujú. Porque te da la capacidad de meter fondos en estos pequeños centros comerciales que puedan haber en algunos grandes Claro. espacios, o alquilar oficinas o lo que fuese. Es otra de las formas de Ok, financiamiento. y dijiste sí, pero no. ¿Cuál es la parte Ya. no en la que La no parte tenía que, razón Muñoz de ser la el parte en la que vocero yo de... creo la parte en la que yo creo que justamente genera pues todo este rechazo tiene que ver con que la calidad del servicio no es buena. O sea, ojo que la satisfacción es mucho mejor que la combi, ¿vale? O sea, Claro. nosotros tenemos en las encuestas, las mediciones, la gente está relativamente, o sea, empezó muy contenta y siempre, como es natural, va bajando, porque te acostumbras al servicio y puedes empezar a pedir más. Ajá. Y en ese sentido, la gestión misma de cuántas unidades sacas, si es que tienes servicios expresos, etcétera, tiene falencias, ¿no? Desde que no tienes la capacidad de tener aire acondicionado, no sé, en verano te estás muriendo de calor, hasta que se han demorado 5 años en ponerle un techo simple a la estación de Girón de la Unión, hasta que los flujos y las colas en Naranjal y en Matelini son pues una cosa que tú no entiendes porque está mal diseñado el sistema, ¿no? Entonces, o sea, la gestión cotidiana del usuario, la experiencia del usuario no es buena. Entonces, en ese sentido, obviamente vas a estar molesto si tú ves que se están dando un mal servicio o un servicio que no cumple tus expectativas y al mismo tiempo pides plata, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ahí hay donde, o sea, la crítica tendría que ser cómo mejoramos el servicio. Ahora, claro, la mejora del servicio implica que el gobierno cumpla con sus condiciones para que se metan más unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí no hay como una especie de pecado original que es el contrato. O sea, es el contrato diseñó un sistema que es malo y que no le permite a la empresa generar la rentabilidad que tiene todo derecho a generar en una cosa que está mal mal calculada y ya es muy tarde para renegociar el contrato, para Sí, cambiar ya fue sí, entonces. no, y hay un montón de problemas que perjudican a los operadores, pero también otros que perjudican al gobierno y por supuesto al final todos nosotros como usuarios Claro. somos los que más estamos perjudicados. Entonces sí, hay un problema original, pero yo incluso quiero ir un poco más atrás. O sea, creo que hay que cuestionarnos el mismo modelo de inversión privada en cuanto al servicio público. De nuevo, porque bueno, hay otras fórmulas. No tienes que tú decirle al privado, ya tú invierte y yo te pago. ¿No? Claro. Puede el gobierno invertir y contratar la operación. Y en ese sentido, el que opera igual gana su porcentaje por el servicio, que en buena hora puede ser un privado, pero el control sigue en manos de la propia entidad que administra, que sería en este caso el Protransporte / Municipalidad de Lima, hasta prepandemia y ahora pues la ATA. Ajá. Pues justo hay otra pregunta, Yosimar, que dice, ¿es necesario que el servicio de transporte lo maneje el Estado? Porque como todos sabemos, es un ente político muy propenso a la corrupción. Si es así como entonces se maneja el transporte público. Sí, o sea, puedes tener, o sea, el Estado va a determinar qué tipo de involucramiento o de servicio necesita tercerizar, ¿no? O sea, el Estado no va a ser el mejor en, no sé, gestión de buses. Claro. No tiene que serlo, a pesar de que tiene que tener una planilla y una planta de control que sea especialista, justamente, ¿no? Entonces, en función de eso, por ejemplo, en Inglaterra, y suena como muy lejos, cuando se licitan las rutas para la operación, ojo, el Estado es el que invierte, en este caso, lo que tenga que invertir, y teniendo en cuenta que hay que pagar un subsidio siempre, o sea, que el Estado ya asume que tiene que pagar un subsidio, saca a concurso una ruta y compiten por un montón de indicadores de calidad, como mencionaba al inicio, pero también compiten por ejemplo, quién pide el menor subsidio. Y va a ganar el que ofrezca mejores condiciones y a su vez haga un balance con quién te pide menos plata para operar, ¿no? Porque vas a ser más o menos creativo o más o menos eficiente como privado para hacerlo. Y tienes que cumplir los indicadores porque si no tienes sanciones. Pero ahí el Estado tiene el control. No lo opera, pero tiene el control real.
El otro modelo es el modelo en el que el Estado dice, ya no sé hacer, no quiero aprender, no sé hacer nada, entonces contrato todo el Estado. Entonces tercerizo A, tercerizo operación, tercerizo supervisión, tercerizo recaudo, tercerizo prácticamente todo, ¿no? Que es un modelo en el que tampoco debemos caer. Pero bueno, la pregunta de Yosimar, que va más en torno a, bueno, el Estado es corrupto. Sí, o sea, en todos los sectores va a estar corrupto. Entonces ahí tenemos que decir, ¿se lo dejamos al privado? Y mi pregunta es, ¿el privado también no era corrupto? O sea, no tenemos un montón de casos ahorita con privados Claramente, súper además, las corruptos. combis son un modelo Privado. súper corrupto de sistema privado, digamos. Y eso es el sistema privado al 100%. Claro. Ya estamos terminando, pero yo no quería dejar el tema de los colectivos, que también ocurrió durante la pandemia, ¿no? Y en particular, sobre todo, y fue bien loco porque la izquierda se compró ese pleito, se compró el pleito a favor de los colectivos, en particular Cochero, ¿no? El congresista Cochero, Enrique Fernández. Y claro, o sea, el argumento de ellos es que, bueno, es que hay que legalizar esto porque hay para población vulnerable los colectivos, digamos que les funcionan, ¿no? Y porque efectivamente hay zonas de Lima y zonas en varias otras ciudades en las que esto es lo único que hay, ¿no? Y efectivamente no sé, te vas a Chimbote y en Chimbote, digamos, lo que hay, al menos la última vez que yo fui, era eso y no había nada más, ¿no? Entonces, o en algunas zonas, sobre todo en las periferias de las ciudades, pues no hay otra cosa, ¿no? Entonces, esta legalización de los colectivos respondería a esta necesidad, a este vacío. Sí, a ver, los colectivos es una cosa bien interesante. Yo tengo una columna que se llama En defensa de los colectivos, pero al mismo tiempo no quiero que exista, ¿vale? Es como una contradicción. ¿Por qué? Porque el colectivo surge ante la ausencia en términos de cobertura o en términos de calidad del servicio, ¿vale? Entonces ahí ya volvemos a lo mismo que hablábamos antes, un sistema de transporte que no es sistema y que el Estado cree que no tiene la obligación de darte. Entonces deja un montón de zonas que además, sumado a problemas de desarrollo urbano, tenemos esta otra ley que están por aprobar y que ojalá sea observada para la ampliación de la propiedad informal. Te genera pues que mucha gente vive en zonas que no tienen servicio, ¿no?, de transporte para nada, o sea, no tienes cómo conectarte. Entonces, y aparte tienes otros espacios donde sí hay servicio, pero el servicio que hay es tan malo porque no satisface tu necesidad. Tienes que llegar a tu trabajo a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana y lo que sea que tomes te va a demorar 4 horas en llegar. Levantarte a las 3 de la mañana ni siquiera es una opción porque no hay ni siquiera servicio a esa hora, ¿no? Entonces tú, ciudadano, tienes que... O sea, nuevamente es ley de oferta y demanda perfecta, ¿no? Hay una demanda insatisfecha y alguien viene a ofrecer. ¿Quién ofrece? Como el sistema de transporte público no existe, es inexistente, no le interesa, pues tienes ahora un montón de personas que hacen servicio de transporte de tipo colectivo informal. Entonces, ¿es necesario? Sí. Ojo. Pero claro, la solución no está en el transporte, en el microtransporte y la multiplicidad de vehículos prestando el servicio modelo para tránsito. La solución está en que el sistema de transporte atienda esa necesidad. ¿Cómo la atiende? Con mejor cobertura, pero claro, un modelo privado de combi no funciona, porque la combi dice, ¿yo para qué quiero ir allá? Si hay 4 gatos que me van a tomar, o sea, claro, voy a perder plata. Es que ahí está justo, creo, la necesidad de que no entre necesariamente no dejar todo en manos del privado, porque ahí efectivamente una combi no hace plata, pues, ¿no? Así es, entonces el modelo del privado no funciona y por eso suelen empaquetarse los servicios. Entonces la ruta buena va con 2 rutas, una mediana y 2 malas, para que el privado pues tenga un balance, ¿no? O simplemente en otros países el Estado paga por esas rutas malas, porque tienes que igual proveer el servicio de transporte. Y luego, en el caso de los servicios donde sí hay cobertura, la organización del sistema, ¿no?, del transporte, tú puedes hacer que hayan servicios pues expresos, pero de verdad, pues no el ticket que te dice que el expreso vale 2,50 soles, claro, y el interurbano vale 1,50 sol y es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no, hace servicios reales, ¿no? Que además metes tecnología porque la gente podría reservar, etc. Cuando haces eso, la necesidad de usar el transporte colectivo disminuye, porque ya tienes otras opciones. Y ojo, la gente que usa transporte público, aquellos que usan transporte colectivo son los que tienen más dinero entre aquellos que usan transporte público estándar. Porque pueden pagar un servicio que les va a costar 5, 7, 10 soles, 15 soles,
pero no pueden pagar un taxi le va a salir muy caro, ¿no? O sea, digamos, mucho más. Entonces, normalmente son personas que suelen ser oficinistas, ¿ok? O suelen ser personas que trabajan ¿no? y tienen la capacidad de pagar esos 5 o 7 soles para llegar a su puesto de trabajo o a su centro de estudios o lo que fuese. Con eso en mente, entonces, fíjate cómo además vemos que hay plata que se está gastando en el sistema paralelo, que podría bien ser invertida en el sistema de transporte público a un costo un poquito mayor que el sistema que el Sol 50, pero menos que el transporte colectivo independiente, con lo cual vas a beneficiar también a los usuarios. Claro, ¿qué tienes que garantizarles? Que van a llegar, o sea, no sé, porque del punto A al punto B hay, ¿verdad?, 2 paradas, ¿no? Claro. Y vas con el carro como lleno, o sea, y haces tu aplicación, haces tu cupo, o sea, eso funciona en otros lados sin ningún problema, ¿no? Entonces vas con el carro lleno, pero cómodamente, garantiza que tienes espacio, eres predecible, etc. Claro, como dices, no rápido, sino a tiempo. Así es, así es. Entonces ahí es donde identificas una oportunidad grande, porque ni siquiera es que tienes que pelearte con el transportista y sacarlo y tocarle el pito y mandar a los pobres 12 fiscalizadores que hay para todo el resto, ¿no? O los 200 para los 14,000 combis que puedan haber, porque simplemente dando el servicio, la gente va a empezar a preferir tu servicio de transporte correcto y organizado, claro, y la demanda va a disminuir y solito se va a disolver la necesidad de que tengas que usar transporte colectivo. Y de hecho, cuando aparece el transporte colectivo ya tienes tu estudio de demanda hecho, o sea, ya hay demanda. Entonces puedes saber qué cosa mandar, a dónde y en qué capacidad, ¿no? Ojo, la combi como vehículo de baja capacidad, 12 personas aproximadamente, es muy útil justamente en zonas de baja densidad o de poca población de viajes. Claro. Entonces no se trata de que hay que desaparecer la combi. O sea, hay que desaparecer el modelo combi asesina, ¿no? El estilo de vida. Pero o sea, pero la estructura, el tamaño, vehículo pequeño, es necesario. Porque hay zonas en las que no necesitas meter pues, el bus patrón de 70 personas. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde organizas un sistema que va paralelo. Los conductores de los colectivos, que es, creo yo, la razón por la cual la izquierda estuvo en realidad más pendiente de proteger, porque claramente es un montón de gente que trabaja ahí, también podrán tener la posibilidad de ser asimilados cuando la cobertura de los sistemas funcione. Obviamente no va a ser para todos, ¿no? Y también yo quiero ahí desmentir una cosa. Cuando se habla mucho como, pero es que te roban, son delincuentes. O sea, a ver, no. Hay delincuentes que se disfrazan de colectiveros o delincuentes que se disfrazan de taxistas, ¿no? Para robarte, así como hay delincuentes que se disfrazan de presidentes. Pero claro, pero no, ¿cómo te disfrazas de colectivero? ¿Cómo te disfrazas de taxista si realmente no necesitas nada para ser un colectivero? Exacto, es muy fácil, no es es muy fácil. Sino que cualquiera puede serlo. Sí, entonces ahí es donde, pero creo que es importante porque el prejuicio no es como todos son delincuentes. O sea, o sea, tenemos que entender que es un servicio que se está prestando, pero es un servicio que se presta y que atiende una demanda que está siendo no cubierta. Y ahí es donde aprovechan algunos delincuentes en hacer de las suyas porque, claro, no está regulado, es facilito, no hay nadie que te controle, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es más fácil que puedas, no sé, o sea, asaltar a alguien. Claro. Mira, justo Javier Salas tenía esta observación que es, por ejemplo, mi papá se queja del falta de aire acondicionado y con el tema de COVID esto ya no es un tema solo de confort, sino de seguridad, ¿no? ¿Qué medidas piensan tomar al respecto? Igual el aire acondicionado no es, sino el tema de ventilación, ¿no? Ventilación. Eso, claro, y eso por supuesto no hay, ahí va a llegar tarde el Estado, porque hasta que el Estado reaccione, imagino... Claro, pero es que ahí, de nuevo, ¿no? O sea, creo que el gran problema, el derecho, la ley, es estática, ¿no? O sea, cuando ya se hizo la ley, ya pues pasaron 45,000 innovaciones y tú estás regulando, no sé, ¿qué cosa había antes? El Messenger, el antiguo ese. Claro, claro. No, estás regulando el Messenger y ahora tienes, no sé, TikTok, o sea, no funciona, ¿no? Porque llegó muy tarde. Y aquí es donde la capacidad de ser flexible en cuanto a cómo regulas, tienes que encontrar ese equilibrio donde permitas que las cosas se puedan resolver, pero al mismo tiempo controlas para garantizar mínimos y controles de seguridad. Creo que un ejemplo bueno es el tema de los taxis por la aplicación, que también tiene que ver con transporte. O sea, es un modelo que en términos formales es ilegal o es informal, ¿vale? Pero a su vez atiende y soluciona una serie de problemas que tenemos como usuarios o como ciudadanos que el sistema actual no nos está dando. Y de hecho en el Perú es más formal que un taxi, ¿no? O sea, digamos... Exacto, acaba siendo más formal. Exacto. O sea, es gracioso porque en otras ciudades, aquí por ejemplo, eso es pues lo peor, lo informal, ¿no? El sistema en desastre,
Pero en Lima yo creo que eso es lo más cercano, a pesar de todas las quejas y todo, lo más cercano a la formalidad, ¿no? Claro, pero entonces en la ley es informal. En la operación, en la gestión, en la satisfacción de usuario, es más seguro que el taxi amarillo, que ya no sé si son amarillos o en qué quedó ese Ajá. programa. Entonces, ¿cómo haces para lograr ahí una mezcla apropiada? Recoge pues, los atributos positivos del sistema paralelo, que en este caso serían los taxis de aplicación, e incorpóralos en un sistema oficial. Ujú. Hacerlo, o sea, y puedes hacer una transferencia. Te puedes decir, ok, bacán, te voy a permitir, porque además acá la tienen muy fácil, porque claro, no hay un gremio de taxistas, porque no hay nada que defender, porque también Claro. cualquiera puede hacer taxi. En otros lados, pues ha habido pues, peleas campales, ¿no? En Argentina, en Brasil, en Colombia, ¿no? Entonces acá no. Entonces estamos en un espacio de tanto desgobierno que las innovaciones, entre comillas, del taxi colectivo, o de la aplicación, o de cualquiera que fuese, tendrían que ser atendidas, o sea, miradas con ojos de que están detectándote la necesidad real. Y por lo tanto el Estado atender esa necesidad real de la forma más correcta, que es ofreciendo los sistemas de la mano, además seguramente de muchas de estas personas, que puedan servir para poder cumplir esa necesidad y atender esa necesidad. Yo creo que va por ahí. Y eso significa de nuevo que un montón de la gente que trabaja en esos sistemas paralelos va a poder efectivamente ser asimilada, porque vas a tener necesidad de proveer servicios distintos a personas distintas bajo modelos de seguridad que sean apropiados, ¿no? Entonces imagínate una zona de la ciudad donde un auto colectivo que lleva a 5 personas o a 7 Ujú. pueda operar bajo la legalidad y tal, entonces tienes ese mismo chofer ofreciendo ese servicio en esa zona, ¿no? Y pones un modelo de incentivos paralelos. Sí, claro, te pueden sacar la vuelta y manipular tu software y lo que fuese, Claro. pero tu nivel de manipulación o de sacada de vuelta, pues protégela, ¿no? O sea, porque sea la mínima. Y creo que esa es una cosa que sí se puede hacer ahora, y bueno, más aún estamos en contexto de emergencia. O sea, yo creía que la oportunidad era en ese contexto más de emergencia y más de para, porque ahí no Claro. tenías quien te Y haga el hemos paro. perdido un montón de oportunidades de solucionar muchas cosas a nivel de movilidad durante la cuarentena, ¿no? O sea, era el momento. Era el momento, porque tenías a los carros, o sea, tus dos opositores son para la reforma del transporte público los transportistas, que en sus casas. Y Ujú. tenías además a todas las fuerzas del orden. Y también en cuanto a la redistribución del espacio público, a los conductores de auto privado, que también están en sus casas. Entonces, tus dos actores más duros, ¿no? Los tenías como Claro. dentro de todo controlados. Ahora no, pues ahora salen, entonces se molestan porque se ponen ciclovías y los otros se molestan porque la ATU quiere empezar a organizar el sistema y tienen la sartén por el mango porque no se puede quedar uno sin servicio de transporte. Entonces ahí es donde el Estado tiene que entrar. Yo sigo pensando que el Estado tiene que ir a comprar buses, sacar servicios que, ojo, ahí seguramente van a competir con el privado, ¿no? Y entonces va a entrar Indecop y te va a decir, oye, no, no puedes competir porque le vas a... Que es también este asunto de que no hay una visión sobre qué es lo que necesitamos. Claro, porque Entonces, legalmente el Estado no puede competir con el privado, legalmente, pero eso es una o locura. sea, En transporte eso no puede asumirse que el transporte es un mercado como cualquier otro, como de caramelos, ¿no? bueno, el Banco de la Nación tuvo el mismo problema, ¿no? O sea, la gente no puede cobrar porque la gente no tenemos cuentas, no nos pueden ofrecer un servicio de cuenta, Claro, no salvo que seas pensionista o lo que fuese, porque estás porque es compitiendo con competir. el otro. Y es un absurdo, ¿no? O sea, es también ahí una suerte de exceso de privatización, o sea, de mirar el modelo de lo privado como lo que es lo único viable, ¿no? Claro, que los Cuando no talibanes de lo necesariamente... privado. Guau. Oye, ya ha pasado la hora volando, Mariana. Muchas gracias. No sé si tienes consejos para los que salen los domingos así sin carro y no entienden cómo pueden vivir su día sin carro. ¿Qué les sugieres, aparte de la bicicleta? No, que caminen y que disfruten. O sea, se van a dar cuenta sin darse cuenta que le están pasando bien, que nadie les toque el claxon, que nadie les mete el carro, que, o sea, Que van a caminen por la descubrir, pista. claro, exacto, que caminen por la pista, van a descubrir que no es tan malo, ¿no? Que además que Bueno, vayan con sus hijos, con sus nietos, ahí es otra mirada también, ahí para que se convenzan de que sí funciona. claro. Bueno, nada, muchas gracias, Mariana. Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos, experta en movilidad. Muchas gracias a todos los miembros del Patreon de los niveles Pequeñas Islas que han participado. Gracias a ustedes por estar viendo esto y nos vemos dentro de 2 domingos. Chau, chau. Chao.